saludo para Prensa Escenario. Los invito a ver Gravedad. Bien, pues como les comentaba hace un momento, el próximo viernes 18 de octubre se estrena en México paralelamente con Corea, Uruguay y Chile, la cinta de Gravedad, que tiene ya 2 semanas que se estrenó en otros mercados, en otros territorios, y a la fecha háganos con un fortísimo aplauso como lo merecen, Jonás y Alfonso Cuarón. Bienvenidos, Jonás, Alfonso. Gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Me uno a las felicitaciones y a los elogios de esta gran película. Y bueno, podríamos hablar de muchísimos aspectos visuales, técnicos. A mí me gustaría comenzar por el lado humano de esta película, porque pues es un viaje a través de su protagonista sobre el autoconocimiento, sobre la supervivencia, donde se abordan pues sentimientos muy profundos que yo creo que todos atravesamos en algún momento de nuestra vida. Y me gustaría preguntarles a los dos, ¿cómo traducen estos aspectos, este viaje, en su experiencia al haber realizado la película de Gravedad? Pues nuestra idea desde que nos sentamos a escribir el guión era crear un viaje donde por 90 minutos el público estuviera agarrado de sus asientos, pero que a la misma vez habláramos de temas, y el tema que más nos interesaba era la adversidad. Y creo que es lo que tratábamos de crear era que el viaje de nuestro personaje, un viaje casi arquetípico de un astronauta perdido en la órbita, se volviera una metáfora para las adversidades comunes, o sea, las adversidades que tiene el público al ir a la película. O sea, que el público al tener esta experiencia de este viaje pudiera casi como tener la misma catarsis que el personaje principal, pero a través de sus propias adversidades. Alfonso, tu experiencia personal de... No, sí, creo que Carlos Jonás lo dijo muy claro. Y parte de la cosa que era la teoría de Jonás cuando empezamos a escribir era despojar la narrativa de casi todo, o sea, hacer una historia muy lineal, muy sencilla, en donde no hay lo que se llaman subplots y muy poquito backstory, o sea, solo se sabe muy poco de tus personajes, y apostando que con eso y el viaje de suspenso y de tensión, que empieza un viaje muy visceral, muy primario, que se convierte entonces en un viaje casi arquetípico. Entonces el público se involucra de tal manera visceralmente que cancele la parte intelectual y que deje que el público se conecte inmediatamente emocionalmente con el personaje. Entonces el personaje se va a volver un vehículo para la experiencia emocional del público. Comenzamos ahora con Televisa, el programa Hoy, a quien referimos por jugar de cara a la primera. Aquí de este lado, muchas felicidades primero por el trabajo que están haciendo. Y bueno, pues obviamente ya se piensa también en este trabajo que se ha nominado al Oscar en la próxima entrega. Entonces, tal vez es muy prematuro, tal vez es a lo mejor incongruente que contestar una respuesta sobre algo que todavía no ha sucedido, pero me imagino que lo han soñado, lo han pensado, y si es así, ¿qué significaría para ustedes? Pues la verdad, así pensado, soñado, no. Y si es prematuro, pues también es así. Yo no sé si Jonás en la regadera ha pensado su speech. No, pero la verdad, o sea, por lo menos para mí en lo personal, como era una experiencia que queríamos que fuera muy inmersiva para el público, que el público tuviera una relación muy primordial con la historia, para mí ya el gran premio es que el público esté yendo a verla y la disfrute. Además en las pantallas grandes, porque, digo, como todas las películas, la vida más larga de las películas después va a ser en distintos formatos, pero esta película, para la experiencia total de esta película es en las salas grandes y en 3D, con un buen sonido y en 3D, porque es una experiencia muy inmersiva. Ya después las van a ver en sus teléfonos y demás,
pero ahorita lo que ha sido un gran premio es ver que, a mí no me preocupa tanto el asunto de los números, de dinero, sino lo que eso representa en cuestión de gente yendo a las salas, y eso me da mucho gusto. Y lo otro es que, dices, es que si lo habíamos planeado, se había pensado, no es que agarramos el discurso que practica Jonás en la regadera y hace 4 años y medio dijimos, ok, ahora qué película hacemos alrededor de este discurso. Le pedimos a Sergio López de Efecto TV. Y yo creo que si no hubiera sido por Sandra, no hubiéramos logrado esa conexión tan emocional con el público. Y que ellos entendían que es una película que relativamente tiene poco diálogo, y entendieron el concepto inmediatamente, pero todo lo que significa es que cualquier momento de diálogo iba a ser fundamental. Para mí trabajar con ellos, es, como dice Jonás, yo no me imagino esa película sin Sandra. Y además no solo el resultado final, sino el proceso de llegar a ese resultado final, porque yo nunca he visto a nadie trabajar como Sandra. O sea, la mujer estuvo practicando por 5 meses antes de empezar el rodaje, haciendo rutinas de ejercicio diarias, pero tremendas por esos 5 meses, para poder interpretar esto, porque las condiciones tecnológicas que le iban a rodear iban a ser muy, muy demandantes. Entonces, además había un ejercicio de abstracción, porque ella estaba actuando con nada alrededor, y todo era una cuestión de coreografías muy precisas, donde semanas antes ella ensayaba como una bailarina que va a entrar a una coreografía, estando seguro que la condición física es excelente, pero además toda esta coreografía de números, de 1, 2, 3, extiendo la mano, 4, 5, 6, volteo a la izquierda, pero con planos muy largos. Y porque todo estaba preprogramado, eso quiere decir que cada posición, cada postura, y también los timings, los tiempos de cada momento, estaban ya programados en unas computadoras que iban a informar a unos robots que llevaban las cámaras. Eso quiere decir que no había operador de cámara que pudiese adaptar. Ella se tenía que adaptar a posturas a posiciones ya preestablecidas, y entonces fue un gran reto para ella, hacerlo parecer que eso ni siquiera existe. Por otro lado, trabajar con George Clooney y con Sandra Bullock es un seguro de vida. O sea, no hay crítico que dé malas críticas a George Clooney y Sandra Bullock, porque es como dispararle a pandas, a osos pandas. ¿Sabes? Es como son cosas que no se hacen. Entonces, pues ya con eso ayuda para la película. Por favor, de TV Azteca, Carlos Pérez. Aquí está Carlos Pérez, deberían estar trabajando, sea el programa. Creo que todos los que amamos el cine, los profesionales del cine, los que quizás hacemos cine también, tenemos la misma duda. ¿Cuáles fueron las dificultades técnicas y humanas quizás de grabar en el espacio? Quizás todos tenemos la misma duda, ¿no, compañeros? Fue muy difícil, fue complicado grabar en el espacio, se mareaban los camarógrafos, no sé. Sí, pues sí. Ahí llevamos unas cámaras ahí en el Soyuz, misiones rusas. Estuvimos 3 meses y medio, ¿no? 3 meses y medio en el espacio. En el entrenamiento. Yo fui muy malo en el entrenamiento. Yo sí me mareaba en el entrenamiento. Ya arriba ya no. El chivo sí. Ahora, la neta ya sí. Y como tengo prueba que estamos ahí, hay un momento en la película que se nos fue un reflejo del equipo, sale el chivo y salgo yo flotando en el reflejo, en el visor, ahí en el espacio. Y de hecho, ahorita creo que no les voy a decir qué momento es, pero con el DVD pueden hacer el freeze frame y ellos van a ver. Ahí estábamos. Ya, bueno, ya. Bueno, José Alberto Hernández de Hola TV. Ahora tiene un crédito por una crucecita al final.
Ahora sí, Alberto Hernández del canal de televisión de la revista Hola. Felicidades por el proyecto. Y bueno, la pregunta gira en torno a la documentación para hacer una historia, una película en torno a la vida del espacio, porque bueno, lo vemos en pantalla, pero hay muchos datos que nosotros ignoramos y que se aproximan a la realidad, ¿no? ¿Con quién se documentaron? ¿A quién acudieron? ¿Quién los asesoró para hacer esta historia? Desde que nos sentamos a escribir el primer tratamiento, sabíamos que queríamos que fuera una película muy realista, que sucediera en el espacio, pero como es, o sea, con todos los elementos que ves en la película, menos la estación espacial china, existen, y hasta la estación espacial china hay planes de crear. Bueno, ya hay dos módulos, pero son los módulos que van a ser para el 2016. Entonces, pues fue un proceso muy arduo de hacer mucha investigación que empezó con libros y artículos, y ya que teníamos un primer tratamiento, pues fue empezar a poder hablar con astronautas, exastronautas y físicos, mucho para entender cómo funciona la exploración espacial y la vida allá, pero también mucho la parte con los físicos para entender cómo funciona la microgravedad, porque sí es como un concepto, por lo menos para mí, que nunca me fue muy bien en las clases de física en la prepa, era un concepto medio complicado de entender. Mira, yo le decía, es que mira, aquí sueltas y se cae. Es la que no entendía. Pero bueno, por eso terminó el escritor. Eso creo que ese fue el proceso. Primero hicimos un tratamiento cuando terminamos el guión, que cuando se lo mostramos primero a un experto nos hizo ver qué tontos somos. No cambió estructuralmente nada más le dimos más sentido a ciertas cosas. Había una preocupación de hacer que todo fuera, en primer lugar, respetar la tecnología que existe allá arriba, hacerla una historia que suceda en el presente, no en el futuro, no es ciencia ficción de naves espaciales inventadas, ni mucho menos, todo existe. Pero queríamos también honrar esa tecnología. Para mí era parte del punto. Yo desde niño me ha fascinado la tecnología espacial, del programa espacial. Y entonces, en el transcurso del camino se subieron al barco pues muchos asesores y astronautas. Sandra, de hecho, estaba en contacto con la estación internacional por teléfono, era muy chistoso. Le decía, Sandra, vente, me decía, no, con la estación, está bien. Pero tenemos muy claro de hacer todo de la manera más verosímil en el marco de nuestra ficción. No es un documental, por supuesto que no la jalamos, pero era una jalada controlada. Lo que ha sucedido es que los astronautas que la han visto, hay los que se meten al viaje emocional y que nada más dicen que, bueno, creo que se llama Massimino, se apellida Joe Massimino, que es un astronauta que estuvo en el Hubble Telescope, el telescopio Hubble, y que es el que sale en el IMAX, en el documental del IMAX. Cuando vio la película no dejaba, estaba emocionadísimo, decía, es idéntico, así es. Yo estuve ahí y es exactamente, yo vi hasta el reel del IMAX que ustedes pusieron, ¿sí? Y la herramienta con la que está trabajando es mi herramienta, y por supuesto, pues porque lo sacamos del documental. Pero Jean-François Clarillon, que es un astronauta francés, él habla que es lo más similar a estar en el espacio mientras estás en la Tierra. Y le encanta el sonido y le encanta la manera en que flotan. Ahora, hay cosas que son evidentes que no íbamos a cambiar. Hay unas cosas técnicas como que hicimos cambios de órbitas para acomodar el viaje entre todas estas estaciones y demás, que sí. Ahora, cuando ha habido críticas de qué cosas no pudieron haber pasado, son cosas que nosotros estamos claros, esas ya las sabíamos. No es que las sabíamos porque éramos bien inteligentes, sino porque teníamos asesores. Y también esos mismos asesores decían, mira, ¿qué importa? Eso nadie lo sabe, ¿sabes? Pero tratamos de hacer eso, y lo que sí tratamos de hacer casi al detalle es el comportamiento de objetos en la microgravedad, que eso, como dice Jonás, fue lo más difícil de todo,
porque es una cosa totalmente contraintuitiva. Nuestros cerebros funcionan para entender la gravedad. Nosotros lo pensamos todo en cuestión de horizontes y peso, y allá arriba no existen ni los horizontes ni el peso, y el comportamiento no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados. Entonces ahí sí, la curva de entendimiento de eso, no solo para personas, era simplemente una cuestión intuitiva que es muy difícil de entender, y eso fue lo que fueron clases, lecciones con físicos, pero encima de eso también simulaciones de computadora, porque hay cosas que no puedes replicar nada más por imaginártelas, tienes que tener fórmulas muy claras para simular y que te den una información de cómo funcionan esas cosas. No tanto las cualidades de John, sino también en cuanto al corto que hizo Jonás, que aunque funciona como independiente, está íntimamente relacionado con Gravedad, y con el largo que fue un poco la génesis que va dirigido ahora Jonás, un poco la génesis de Gravedad, como a mí me comentó. Bueno, sobre el corto, desde que estábamos escribiendo Gravedad, hay un momento donde este personaje que ha estado desconectado de la Tierra por toda la película logra entablar una conversación con alguien en la Tierra, nada más que resulta que no se entienden nada entre ellos. Así que cuando estábamos escribiendo el guión se nos ocurrió esta idea de hacer un corto en paralelo que enseñara otro punto de vista a esta escena. Que enseñara el otro punto de vista, pero que también funcionara como una pieza por sí misma. Entonces, el corto va a estar en Morelia y básicamente el corto lo filmamos en Groenlandia. Sí, el corto ha estado viajando por el circuito de festivales y eso ha estado muy padre también porque le dio todo dar. Y eventualmente yo creo que va a estar el DVD y creo que ofrece una mirada complementaria al viaje que está sucediendo en el espacio. Y sí, es un inuit en mitad de la nada en Groenlandia, un pescador en mitad de un mar congelado. Que era lo que más, cuando estamos escribiendo el guión, lo que más cercano en la Tierra se nos ocurría al espacio, a la experiencia de estar en medio de la nada, en condiciones muy extremas. Y sí, esa era sobre el corto. Y sobre Desierto, básicamente era un guión que yo le había dado a mi papá para que me diera notas y comentarios, y en vez de darme notas y comentarios, lo que pasó es que empezó una plática entre él y yo sobre la posibilidad de hacer un cine donde por un lado estuvieras agarrado a tu asiento por 90 minutos, donde la acción no parara, pero que al mismo tiempo eso no quitara que pudieras hablar de distintos temas y tener un discurso más profundo sin tener que detener la acción. Y de esa plática, que acabó siendo una plática de una noche, se convirtió en una plática de un mes a escribir el guión, y 4 años después para la película. Vamos por favor a la película, pero ¿qué hay del reto familiar y personal de ustedes dos? Para ti, Alfonso, ¿qué tan difícil fue trabajar con tu hijo? Para ti, Jonás, ¿qué tan intimidante puede ser enfrentarte a una figura como Alfonso Cuarón que vaya más allá de la relación paternal? ¿Hubo permisos, hubo restricciones? Si nos pueden platicar un poco de esto. Para mí fue dificilísimo. Para él fue bien fácil. No, para mí fue un proceso bastante orgánico. O sea, yo crecí con papá y con mi tío Carlos, que justo dentro de una semana él estrena su película, y crecí con ellos dos que no paraban de hablar de cine. Entonces, cuando en la universidad que yo quería ser escritor, empecé a escribir guiones, y él quedó muy sorprendido, como que pues no me quedó de otra. Del único que hablan a mi alrededor era de historias y de cine, entonces como que era algo muy orgánico. Yo seriamente trataba de convencerlo que hiciera otras cosas de que era adolescente, pero pues como me casé con mi prima, pues así se quedó. No, pero en realidad cuando estamos trabajando es una relación de dos escritores trabajando. No hay jerarquías de padre o hijo, y eso lo he disfrutado también con Carlos. Lo único que sí hay es atajos.
porque tenemos experiencias similares, que las hemos compartido o que yo sé por nuestros años de relación. Por ejemplo, lo de Groenlandia. Cuando estábamos hablando de la escena en el espacio, en algún momento empezamos a hablar de la Tierra. Yo le platiqué de una cosa que iba a suceder en Groenlandia. No tuve que tirar todo el rollazo, pero ya sabía qué cosa era, y además yo sabía que él había estado en ese mismo lugar en Groenlandia, independientemente de hecho, tú fuiste con Chema, ¿no? A filmar un corto allá, y ya había filmado un corto allá. Pero entonces, eso es la ventaja que se da, pero no había relación padre-hijo en el trabajo. De hecho, para mí Jonás es el que trajo toda esa nueva energía. Si yo aquí, tú dices que era para él trabajar con Alfonso, pues es que también él me conoce toda la vida, o sea, no hay gran distinción por ahí. Para mí era mucho más importante el rollo de él inyectado una nueva energía, inyectado también una nueva pasión por el cine, desempolvándome de complejos y de prejuicios. Llega un momento donde tus películas empiezan a tener cierta aceptación y crees que tienes cosas bien importantes que decir y que el entretenimiento está peleado con eso. Y él me trajo de regreso a esa razón por la que cuando yo era niño quise hacer cine en primer lugar, por la experiencia fílmica, por ir a una sala de cine, ser transportado y dejarme llevar por la sala de cine. Y eso fue un poco eso, a la vez. Creo que las referencias que teníamos de qué tipo de cine queríamos hacer estaban ya muy en común. O sea, decíamos que es una combinación un poco de Reto a Muerte de Spielberg y un Condenado a Muerte se escapa de Bresson, que son aparentemente dos películas en polos opuestos, una película en blanco y negro de un ritmo muy lento, el Reto a Muerte, que es una película de acción continua, pero nosotros entendíamos exactamente a lo que nos referíamos. Y vamos con Reforma. Para los dos, sobre todo en específico para ti, Alfonso, ¿cómo has visto las reacciones de ciertos cineastas que hablan de tu película como si fuera la mejor que han visto en su vida? James Cameron dijo precisamente eso, que era la mejor película que ha visto en su vida. Spielberg, la mejor del espacio, Tarantino, sus 10 mejores películas. Pero sobre todo ustedes dos, en sus carreras, ¿qué momento especial significa Gravedad para ustedes? El asunto de los cines ha sido, la verdad es de las que yo ya he estrenado películas en el pasado, las he mandado a festivales, ya me han dado buenas y malas críticas, como que ya uno sabe más o menos por dónde va ese asunto. Yo estuve nervioso en dos momentos. Uno, el momento donde hubo una función para astronautas, porque estos sí son los que han estado allá arriba. Y fue una gran sorpresa. Yo pensé que iba a llegar con 35,000 críticas y más bien fue una cosa bien bonita al final, bien emocional para ellos. Y después lo otro fue el empezar a recibir estas comunicaciones de ciertos cineastas, además ciertos cineastas que yo he admirado toda mi vida. O sea, me parece injusto mencionar quiénes son también en cuestión de que me han mandado o me han hablado por teléfono para tirarme rollos personales acerca de su experiencia con la película o emails. Pero lo que sí puedo decir es que han sido pues cineastas que han marcado mi vida y mi carrera y gente que yo una cosa entiendo los que medio conozco, pero otra cosa de viejos maestros para mí, que no tengo relación alguna y que de pronto se comunican de esa manera. Para mí eso sí es. De hecho, ayer llegó así de la nada, llegó un email de uno de estos tipos. Yo decía, bueno, es que yo después de haber tenido un tráiler con Lego, porque hicieron la versión del tráiler ese, pero hecho en Lego, que hicieron el monólogo inicial de Saturday Night Live con un sketch de Gravity, y este email ya, o sea, ya no puedo pedir nada más.
No, para mí, o sea, toda esta respuesta positiva nada más ha sido muy alentadora en el sentido de que desde que empezamos este proyecto, pues, era de cierta manera una gran apuesta, o sea, solo son 2 personajes, como con un lenguaje narrativo bastante nuevo, entonces, pues, es bueno saber que no la cagaste. Sí, pero además de eso, también, la verdad, son esas cosas bien sorprendentes, donde está bien claro que tú no puedes planear estas cosas. Nosotros pensamos que estamos haciendo una película del espacio. O sea, así, como una película del espacio que iba a estar padre. Pero, y que esperábamos y queríamos comunicar, y teníamos claro que esta teoría de crear un viaje emocional a partir de que fue un viaje muy visceral. Pero la respuesta de este tipo, sí no nos esperaba. Vamos por favor con César Huerta, del Universal. Pareciera que es una película muy a la mexicana, digo, no solamente porque están ustedes, sino porque lo comentó Alfonso cuando estuvo aquí en el DF hace algunas semanas. Fincher lo que le dijo, Cameron lo que le dijo, y aún así fueron adelante. Desde tu punto de vista, ¿fue mucho la terquedad y la creatividad mexicana lo que sacó este proyecto? Pregunto a ti porque estás comenzando en esto del cine, ¿no? Y Alfonso, para ti sería esta cosa que también comentaste en aquella ocasión de que muchas películas ya parecen radionovelas. Uno cierra los ojos y bueno, te puedes imaginar completamente la historia que está pasando. Aquí realmente hay pocos diálogos y te obligan a que abras los ojos para ver lo que está ocurriendo. Es un cine que se tiene que recuperar, ese cine que tengas que ver, no necesariamente oír. Gracias. Bueno, sobre la cuestión de la terquedad, yo cuando escribimos el guión tuve la suerte de que en ningún momento él pensó como director. O sea, teníamos libertad creativa total, era, no, ya que flote y choque, y o sea, era como imaginarnos la película que queríamos hacer. Y después cuando ya estaba el guión acabado fue cuando él se lo enseñó al Chivo, a Manuel Lubezki, y el Chivo se rió, dijo, o sea, esto va a ser... No, se la creyó un poquito. Sí, porque yo le dije, Chivo, mira, es una película chiquita, solo 2 personajes flotando, nos echamos de volada en un año. Sí, está padre, está bueno. Y pensabas que iba a haber cierta cantidad de efectos visuales, pero que iba a ser con rigs convencionales, y fue cuando tratamos de emplear esos rigs en pruebas que quedó claro que no existía la tecnología para hacerlo. Pero pues, 4 años y medio después pues, la lograron acabar, y mucho, o sea, yo creo que o sea, en otro proceso pues, si hubiera llegado el productor o hasta el mismo director a decir, mira, ¿y qué tal si aquí reescribes tal escena que no esté flotando o tal? Pero acá pues, más bien los retos los emocionaban a él, a Chivo y a Tim Weber, el que desarrolló pues, parte de los efectos visuales. Entonces, en ese sentido, en la cuestión de terquedad nacional, sí, creo que fue la terquedad 2 mexicanos y un inglés que sacaron la película adelante. Sí, y es un poco como si empiezas a nadar en un lago y pierdes de vista la orilla, y entonces pues sigues nadando hacia adelante, pues esperando que la otra orilla esté más cerca. Siempre digo que en la película lo que sucedió fue un error de cálculo, que pues de mucho, pero pues al menos llegamos a más o menos del otro lado. Y lo que mencionabas de esos comentarios que hice, sí, en general, mira, yo no creo que el cine, hay muchos tipos de cine, yo no creo que el cine tenga que seguir una manera, y ya me gusta el cine con muchos cortes, por ejemplo, pero tiene que tener un punto de vista. El problema es que ahora hay cines, en la gran parte del cine, sobre todo el cine popular, es un cine donde no hay un punto de vista, está filmado por todos lados y después editada y ya. Lo mismo con el diálogo. A mí el diálogo me encanta, pero tiene que ser un diálogo que tenga un sentido, no un diálogo que te esté contando la historia. O sea, y eso sí, yo espero que, y no yo tengo que esperar, porque los cineastas nuevos y las nuevas generaciones y también los grandes maestros siguen haciendo buen cine. Lo que pasa es que nuestras salas sí se vuelven cada vez más o de películas donde las ves con los ojos cerrados,
o las películas donde lo único que hay que ver son efectos especiales. Y digo eso después de haber hecho una película de efectos especiales, donde los efectos especiales yo espero que sea nada más una herramienta para el viaje fílmico, no como las otras películas donde los efectos especiales son el gimmick de la película, o sea, casi el único punto de poder ver esas películas. Pero creo que hay mucho cine que lo está haciendo. Esta película definitivamente sí queríamos que fuera un viaje cinematográfico desde el principio. La verdad que nos ha gustado mucho la película, tanto a mis compañeros como a mí, que tuvimos la oportunidad de verla este lunes. Bueno, mi pregunta es sobre George Clooney. Quisiéramos saber si el guión se desarrolló pensando en él o cualquier otro actor pudiera haber hecho su papel. Y en caso de que no hubiese sido especialmente para Clooney, ¿qué otros actores se barajaron? Gracias. Cuando empezamos el primer tratamiento se llamaba La mujer y el hombre, y para nosotros era un viaje de dos arquetipos. Y lo que sabemos nosotros es que el personaje de ella tenía que ser alguien que no tuviera entrenamiento espacial, o sea, que fuera un científico, un pez fuera del agua, que no estuviera en su medio. Y para el personaje de Matt sabíamos que queríamos lo opuesto, como alguien que representara la vieja escuela de la exploración espacial, un experto. Entonces, en ese sentido, digo, yo al escribir eran esos dos arquetipos, y cuando entró George para mí fue genial, porque yo creo que representa eso. Es un personaje que tiene que estarle constantemente a través de su humor, como dándole calma y relajando al personaje de Sandra, y eso es algo que tiene George ya en su personalidad. Sí, en el transcurso, la película llevó, de que escribimos el guión, estuvimos 2 años y medio desarrollando tecnología, tratando de entender cómo íbamos a hacerlo. De alguna manera el viaje de la película fue similar al viaje de los personajes. Fue una película llena de adversidades. En ese transcurso tuvimos muchísimas conversaciones informales con muchísima gente, muchas que se publicaron en internet, porque el internet nunca miente y siempre sabe todo. Y a lo que voy es que había gentes que nos tuvimos conversaciones serias, pero nunca finalizadas. Y muchísima otra gente en el camino que fueron conversaciones casuales, muchas veces de amigos, que te sientes a tomar un café, hablas de, sí, estaría padre hacer tu película, sí, estaría padre que tú la hagas, y bueno, ahí la vemos, y no pasa nada más, pero en el internet ya lo ponen que ya contrataste a alguien más. Dos gentes, tú dices de Clooney específicamente, creo que la única otra gente con la que nos sentamos y sí tuvimos una plática un par de semanas fue con Robert Downey, y él estuvo medio amarrado al proyecto un par de meses, pero lo que sucedió que en ese transcurso definimos la tecnología y quedó claro que la tecnología y Downey no eran compatibles, porque por este asunto de la precisión que tenía que haber, y Downey no es necesariamente un actor muy preciso, es parte de lo que funciona muy bien para él, es la improvisación y estar cambiando cosas. Y entonces, pues así fue nada más el momento que definimos eso, vimos que él no iba a estar, y inmediatamente lo subimos sobre Clooney. Bien, pues el tiempo se nos está agotando, vamos a tener que hacer la última pregunta a cargo de Susana Millar de Actitud Center. Fue una película que sí manejara muchos temas y metáforas, hablara sobre adversidades, pero que lograra todo esto sin detener la atención y el suspenso, que por 90 minutos tuviéramos al público agarrados. Entonces, en el proceso de escritura era constantemente depurar y buscar las maneras más directas de transmitir las ideas de las que queríamos hablar. Entonces, desde ese primer tratamiento quedó un guión como muy apretado de 90 páginas aproximadas, pero siempre fue esa adaptación. Sí, eso siempre era parte además de tratar de crear una experiencia intensa, donde una vez más no dejar que la parte del intelecto se interponga en la parte emocional, para que fuera totalmente un desborde emocional de parte del público.
Pues Alfonso, Nicolás, muchísimas gracias por esta charla. Yo solo quiero decir que no sé si ya vieron los pósters. Sí. Estos pósters, exactamente el mismo póster con esas caras y el eslogan de no te sueltes podrían ser anuncios de laxantes. Muchísimas gracias por esta conversación. Un fuerte aplauso, por favor. Recordemos que la verdad se estrena este viernes 18 y también es la película inaugural del 11º Festival Internacional de Cine de Morelia.